Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo podcast, programa o episodio, o como queráis llamarlo, número 6 de estas jornadas de verano de eSports Professional. Y como os prometimos la semana pasada, hoy vamos a hablar de los clubes de eSports. Y sobre todo nos vamos a centrar más que en la parte profesional, que es un poco lo que todo el mundo puede ver y ya conoce. Vamos a centrarnos en lo que es el quid de la cuestión y lo que es la base y sobre todo en la gran problemática que tienen muchos de los alumnos que a nosotros nos llegan, que es el mundo amateur. ¿Por qué? Bueno, pues porque mucha gente nos llega y nos dice, tengo un club amateur, no sé cómo tiene que funcionar esto, estamos estrangulados, al final hay un montón de rotación, de repente paso de un club a otro y al final lo que ocurre es que cuando ven que eso no puede evolucionar, pues acaban tirados, ¿vale? Y entonces tenemos un índice de rotación muy grande en la industria y es verdad que es muy difícil romper ese gap que existe entre lo que es la parte amateur y la parte profesional. Pero vamos a ver si con algunos tips en estos 12-15 minutos podemos arrojar un poquito de luz sobre qué es lo que debéis de hacer o no, ¿vale? A ver, puntos importantes. Punto número 1. Y yo siempre lo digo. Al final, un club de eSports, luego lo comentaré, es verdad que la parte menos importante es la parte competitiva, pero la parte competitiva es la que tienes que utilizar para empezar a generar y atraer a una fanbase que luego ya veremos cómo la puedes monetizar y si es más realista lo que proponéis como monetización de esa fanbase o no. Pero lo primero, evidentemente, es crear esa fanbase, porque si no, no tenéis absolutamente nada. Y repito, soy plenamente consciente de que el modelo o las ganancias no van a venir por la parte competitiva, pero es un elemento necesario para luego poder llegar a monetizar, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, ¿o cuáles son los errores que más vemos? Pues que al final es como, vamos a montar un equipo de League of Legends. ¿Por qué? Fundamentalmente por dos motivos. Porque es lo que me gusta o es lo que veo. Y segundo, porque es lo que más ve la gente, ¿vale? Lo mismo me da League of Legends que me da Valorant, ¿vale? Vale, esto es algo lógico. A ver, lógico, su lógica tiene, ¿vale? Que tenga coherencia o que produzca resultados, lo cierto es que no. ¿Por qué? Porque literalmente estáis entrando, o la gente se empeña, o los alumnos, y lo entiendo, las cosas como son, se empeñan en entrar en un mercado que ya es completamente masivo. Es decir, hay tropecientos equipos de LOL, tropecientos equipos de Valorant, y en cambio se están dejando oportunidades por explorar de otra tipología de videojuegos, no solamente que pueden ser interesantes, sino que además, primero, puedes obtener una mayor visibilidad. Segundo, hay incluso ocasiones en las que puedes obtener o apalancarte en un publisher que necesita que su título tenga visibilidad y puedes llegar a un determinado tipo de acuerdo con el publisher y generar un club que desde, si no desde el primer momento, pero que desde muy temprano pueda ser sostenible. Hay un ejemplo que a mí siempre me gusta comentar, que luego es verdad que, bueno, no quedó en nada, pero no quedó en nada para el publisher. Para determinados clubs les valió para poder tener esa sostenibilidad y luego dar el salto. Que es, por ejemplo, conoceréis el publisher que es Hi-Rez, que ahora mismo se me ha ido el título, pero creo que era sobre todo con Smite. Y tenía otro título que ahora mismo no recuerdo, pero sobre todo con Smite. Bueno, pues esta gente se empeñó en hacer una competición franquiciada, bueno, no franquiciada, perdón, una competición y que al final quería que la gente quería atraer a equipos, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues a lo mejor los equipos grandes no estaban por la labor, entonces dijo, bueno, atraigo a equipos pequeños y yo costeo los salarios de los jugadores y doy un pequeño dinero al club, ¿vale? Entonces, vale, no he empezado con League of Legends que puede tener X cientos de miles de visitas. No he empezado con Valorant, pero he empezado con un título en el que primero, punto número 1, y el problema fundamental que tenéis todos es, ¿puedo pagar a los jugadores? Es decir, hacer un club que sea profesional sin necesidad o de no pagarlos, cosa que no está bien, o de tener que pagarlos de mi bolsillo y que el dinero que yo gano, que es normalmente lo que pasa en muchas ocasiones con los clubs amateur, se vaya directamente a los jugadores. Y oye, al final me puedo apalancar, puedo tener una serie de visitas, puedo empezar a generar esa fanbase y a partir de ahí puedo empezar a crecer. Y esto es una estrategia que cuando algunos clubs la han seguido, dices, ves que funciona. Es decir, oye, prefiero apalancarme en una parte y luego poder dar el salto. Hay clubs, luego ya pasaron diferentes situaciones y demás, pero por ejemplo lo hizo G2 Arctic, lo hizo Team Queso muy bien con la parte de los juegos mobile, y luego ya dieron el salto con el tiempo a un League of Legends, a un Valorant o a lo que hiciese falta, ¿de acuerdo? Entonces, punto número 1, de verdad, no confundáis el que me guste un juego con que tengo que montar un club que participa en este juego porque es el que me gusta. Evidentemente estaría fenomenal, sería fantástico si el mundo fuese ideal, pero como no lo es, podéis tener alternativas que os pueden hacer crecer como club y ya llegará el momento en el que si sois forofos de LOL tengáis un equipo de LOL que participa en la LEC, pero las cosas a su debido tiempo. Ese es el tip número 1. Tip número 2. Repito, un club de eSports no va a ser sostenible
por la parte competitiva. La parte competitiva es el elemento que genera engagement con la audiencia, porque al fin y al cabo no deja de ser contenido y que os vale, como decía previamente, para tener una fanbase que puede ir creciendo y que luego ya pasaremos al punto número 3, veremos cómo monetizamos con las marcas, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que no os centréis tanto en que vuestro club tenga una estructura competitiva, que muchas veces la gente me dice, no, tengo un coach, un no sé qué, un entrenador, un tal, los jugadores tal, y entonces cuando luego te pones a ver la estructura del club y te pones a ver la estructura como organización, digamos, como empresa, aunque no sea todavía una empresa constituida, pero eso no quita para que no le podáis dar un contexto. Pues al final no tiene esa estructura, no tienes alguien que se encargue de ver un poco cómo va el tema de las finanzas, no tienes alguien que se encargue de ver cómo puedo hablar con las marcas y que de verdad tenga conocimiento del mismo. No hay alguien que, siendo tan importante como son las redes sociales, realmente tenga un conocimiento como para decir, vamos a hacer este tipo de acciones para poder trabajar con la fanbase. No lo hay. Y no estoy diciendo que tampoco es un tema de, es que entonces mi estructura tiene que crecer a... No, si yo sé que al final aquí es un poco como todo el hombre para todo, ¿no? Al final, o la mujer para todo. En lo mismo barro, que genero contenido, que preparo la comida, que diseño los logotipos. Al final yo sé que eso es así y no estoy diciendo que tengas que tener una infraestructura de X personas. A lo mejor muchos de esos perfiles se pueden cubrir con una o dos personas que son multitarea. Eso va a ser así segurísimo. No solamente en los eSports, en cualquier startup, al final tu rol siempre va a tener que ser multitarea, pero que por lo menos haya esa tarea, es decir, que por lo menos alguien se encargue de eso, porque es que me encuentro con gente o con clubs o nos encontramos con gente y con clubs que al final no tienen esa estructura y cuando les dices, pero cuéntame qué es tu club y qué hace y qué tiene y demás, no hay una entidad como tal. Y repito, no es necesario tener una SL o una empresa constituida. Me refiero a que solamente hay un foco en la parte competitiva y nunca en la parte empresarial, ¿vale? Entonces eso, por favor, cuidadlo siempre. Rodearos de gente, buscad a gente que os pueda complementar si no tenéis esas capacidades, venderle, entre comillas, las bondades del club o del proyecto, ¿de acuerdo? Y si podéis tener esos perfiles, de verdad que va a ser más importante. Y fijaos lo que digo, y no quiero desmerecer a los jugadores, pero los jugadores van y vienen. Y ya sabéis, y ahora hablaremos de esto también un poco, que al final podéis montar un equipo muy bueno, llegar a un equipo grande con dinero y os lo quitará. Pero lo que no os van a quitar es a esa estructura del club, porque al final estarán muchísimo más involucrados en un proyecto que se puede hacer incluso personal para ellos y que esa es la parte que es vuestro core, ¿vale? Luego, precisamente el tema de las marcas, ¿vale? Al final, siempre que os decimos, bueno, ¿y cómo serían tus vías de ingresos en un primer año? ¿De acuerdo? Para un club de esports amateur que acabas de nacer. Y entonces, sobre todo decís, o lo suelen decir, y esto es una equivocación intrínseca, ¿de acuerdo? Punto número 1, un patrocinio, voy a tener un patrocinador y ya está, y lo voy a tener y punto pelota. Bueno, luego, punto número 2, el tema del merchandising, se dice muchísimo, ¿vale? Y punto número 3, el tema de un inversor, ¿vale? Bien, analicemos estos tres casos. Ninguno, y siento decirlo y poner la realidad tan cruda, es realista. ¿Por qué? Primero, porque lo normal es que en una primera etapa tengáis una fanbase relativamente pequeña, ¿vale? Con lo cual, al final, el tema de merchandising, en muchas ocasiones lo que hemos visto haciendo y bajando los números a tierra y sabiendo realmente que no te puedes fiar por lo que te diga una fanbase, tú no puedes colocar un tweet y decir, ¿comprarías una camiseta de mi equipo por $35? Porque todo el mundo te va a decir que sí, o la gran mayoría te va a decir que sí, pero cuando a la gente le toque gastarse los $35 o los 10 o los 15 euros o los 5 euros en lo que sea, la cosa cambia. Y al final te va a costar más generar ese merchandising que lo que vas a vender. Por lo tanto, hasta que no tengas una fanbase realmente consolidada y muy grande, cuando hablamos de muy grande, no estamos hablando de unos pocos miles de seguidores entre todas las redes sociales, te va a ser muy difícil que el merchandising sea realmente una vía de ingresos. Será una vía de ingresos absolutamente residual y, repito, en cualquier caso te dará pérdidas porque literalmente te va a costar más generar todo el material que lo que vayas a vender. Eso punto número 1. Luego, punto número 2. Inversores y marcas cuando acabas de nacer. Olvidaos de un inversor, es decir, nadie va a invertir en una empresa que todavía no genera beneficios, que no ya que genere beneficios, que a lo mejor no genera un solo euro. Los inversores tienen que entrar en una etapa mucho más avanzada. Tenéis, lo siento mucho, pero aquí ya sabéis que tenéis que apoquinar vosotros. Es decir, una de dos, o apoquinar, y me refiero a invertir con vuestro esfuerzo,
o con vuestro dinero. Pero no va a llegar un inversor que os va a poner el dinero. Esto es así, lo siento muchísimo. Claro, cuando uno se da cuenta de que no va a llegar el inversor, dice, me voy a una marca. Una marca, de buenas a primeras, crear un patrocinio, lo que se entiende un patrocinio, es decir, con una serie de acciones a un medio, largo plazo y demás, también va a ser muy difícil que lo consigáis. Vamos a ser completamente honestos, ¿de acuerdo? ¿Significa esto que es imposible trabajar con marcas si soy un club amateur? No. Lo que significa es que la estrategia quizás no es irte a buscar un patrocinio. Yo iría, o una buena estrategia para iniciar sería ir más a acciones puntuales con marcas. Porque al final las acciones puntuales con marcas tampoco les van a comprometer, podemos ir a resultados, no es necesario que solamente haya un desembolso de cash, como puede ser a lo mejor en un patrocinio, y os vale para probar. Y es más, es una perfecta vía de entrada para que si hacéis las cosas bien, a partir de ahí ya podáis proponer a una marca el poder tener un patrocinio, ¿de acuerdo? Pero no le propongáis de buenas a primeras. No digo que no se pueda hacer, ¿eh? Digo simplemente que tengamos un poquito de cabeza y sobre todo sabiendo en qué momento está el club. Tener un club que acaba de arrancar e ir a buscar una marca no tiene ningún sentido. Si me dices que el club ya tiene un cierto track record a nivel competitivo, de seguidores y demás, un año y todos, quizás a lo mejor sí, pero no perdáis de vista, repito, lo que es el tema de activaciones puntuales con las marcas, porque pueden funcionar muy bien. Y sobre todo también, repito, no busquéis marcas, no todo tiene que ser Coca-Cola, no todo tiene que ser unas marcas gigantescas. Hay un montón de marcas que pueden querer estar entrando al espacio de los eSports o no, pero que realmente pueden ser locales o de un Tier 2, Tier 3, que es lo que vais a ser vosotros, y que pueda haber un matching perfecto entre vosotros y ellas, ¿de acuerdo? Y repito, ahí se puede hacer una activación y a partir de ahí tirar para adelante. Literalmente no necesitáis patrocinios cuando estés empezando de, no sé, 30.000 euros, 40.000 euros, 50.000 euros. No apuntéis a eso porque muy probablemente el club todavía no es, ni el club ni vosotros, esté todavía preparado para eso. Apuntad a cosas más sencillas e ir escalando, ¿de acuerdo? Es muy importante, como en toda industria, ir dando pequeños pasos. El que quiera empezar con un club que participa en League of Legends, que ya lo va a meter en no sé dónde, competición gigantesca, y que luego encima pretende obtener un patrocinio de una marca de 40.000, 50.000 euros, de verdad, no digo que es que el sector no funcione así, es que el mundo no funciona así, ¿vale? Y luego, además de esto, pues me gustaría, pero al final se trata de hacer un podcast cortito. Os invito a que veáis algunas sesiones o a que charléis, incluso veáis algunas entrevistas que hemos hecho a antiguos alumnos para que veáis un poco pues, cómo han ido evolucionando, cómo ha funcionado su club, porque hay muchísimas otras más cosas que se pueden tratar, ¿no? El tema de ver generación de contenido, el tema de ver un poquito con los streamers cómo se puede hacer, el tema de monetizar tu propio contenido, que al final no necesitas de ningún tercero y puedes empezar a tener, aunque sea una vía muy tímida, de ingresos desde el principio. El tema de ver, por ejemplo, que considero fundamental, lo decíamos en el programa anterior cuando hablábamos de los jugadores, no hay contratos. Sé que es muy difícil que para un club que se inicia, al final digas, no, voy a hacer las cosas bien y voy a contratar a los jugadores. Es muy difícil al final que tú puedas hacer eso, primero porque económicamente sería, aunque legalmente sería lo perfecto, pero económicamente sería inviable. Y segundo, porque luego además te va a llegar un club, como decía antes, te va a poner dinero y se los va a llevar. Pero hay fórmulas, ¿de acuerdo?, de que podáis obtener un rendimiento económico sobre eso. Hay fórmulas de que podáis, ¿cómo decirlo? Bueno, pues tener a la gente más protegida, tanto para vosotros como para ellos. En fin, hay muchas fórmulas que al final daría para muchísimo debate, daría para muchas clases, que al final es lo que hacemos en nuestro máster. Así que os invito a que por lo menos echéis un vistazo, a que nos llaméis, sobre todo por lo menos si estos pequeños tips os han podido servir para tener un poquito de idea o reenfocar y demás, oye, escribiéndolo en los comentarios, oye, Rafa, me gustaría tener una charla con vosotros y lo vemos a ver, ¿de acuerdo? Que no hay absolutamente Adelante, ningún te problema. escucho. Bueno, esto ha sido Siri de regalo. Nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el podcast siguiente. Os voy a decir exactamente de qué va el podcast siguiente. El podcast siguiente hablaremos de precisamente cómo financiar tu proyecto en los eSports. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Chao. Ajá. ¿Hay alguna otra